Edgar Berlanga es el tema de este video y es el tema de este video por una razón obvia, es verdadera tendencia informativa a nivel del boxeo desde estas últimas horas cuando se conoció que terminó por elegir la gente de Matchroom, firmó un contrato por múltiples peleas con Eddie Hearn y rechazó entonces las ofertas que tenía de Golden Boy, Oscar de la Hoya y obviamente de Al Haymon y PBC. No hay que desconocer, hay que aceptar que Berlanga es una figura mediática de primer orden, aún está invicto y provoca la atención por el tipo de público que tiene detrás de él, que es la gran comunidad boxística boricua, y porque definitivamente encarna la figura mediática que gusta en estos tiempos. Es sumamente atractiva esa figura para el público, más allá que en lo boxístico todavía hay dudas, hay incertidumbre sobre su techo y sobre su piso, y especialmente sobre los límites a los cuales puede llegar un Berlanga que quedó a deber en sus últimas peleas, luego de aquella racha impresionante de 16 peleas ganadas por nocaut y en el primer asalto. Cuando olió las aguas profundas, allí cambió todo y cayeron las sospechas, cayeron las dudas, y para muchos no deja de ser un globo que está muy inflado, pero que en cualquier momento lo pueden pinchar, y para otros esconde condiciones que le van a permitir llegar muy lejos. A eso se afilia entonces esa tesitura, digamos, se afilia porque no tenemos claro si realmente eso está firmado en el contrato, pero aparentemente la gran promesa para Berlanga es que en el tiempo por llegar, en algún momento va a enfrentar a Canelo Álvarez en una gran pelea, la pelea que todos sueñan, especialmente por el posible cheque a cobrar y toda la gloria que podría caber en una pelea contra Canelo Álvarez. Si Canelo Álvarez dentro de un año o dos sigue siendo el mismo Canelo Álvarez, es decir, si sigue siendo atractivo y sobre todo si Canelo Álvarez mantiene su vínculo con DAZN y con Eddie Hearn. Recuerden ustedes que a Canelo creo que le falta una pelea sola de su contrato, entonces no hay una garantía absoluta de que de aquí a un año, de aquí a 6 meses todavía permanezca con Eddie Hearn y con DAZN. Por esa razón, ese es el primer riesgo que tiene Berlanga a la hora de firmar con DAZN, que no hay garantía absoluta de que algún día vaya a enfrentar a Canelo. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo para Berlanga es la existencia de una cláusula, que yo me juego a que esa cláusula existe, de que ante la posibilidad de que se dé una o dos derrotas, imaginen ustedes 2 derrotas consecutivas frente a rivales que no ameriten una derrota, yo creo que ese contrato cae y termina, porque definitivamente pierde atractivo Berlanga, entonces esa cláusula tiene que estar. Entonces por ese lado siempre va a estar aquella espada de Damocles que Berlanga tiene que mejorar. Tiene que ser otro, no el que vimos en sus últimas peleas, no ese que estaba suspendido en Nueva York por intentar morderle el cuello o morderle la oreja a Roamer Angulo, aquel que fue a la lona contra el argentino Cóceres, aquel que tuvo tantos inconvenientes con Rolls, es decir, no hablamos del primer Berlanga, sino el último Berlanga, que quedó mucho a deber. Entonces, como que va a tener que mejorar mucho para dar la talla de lo que él se presume puede lograr. Y aquí comenzamos en las especulaciones sobre quién puede enfrentar. Si vamos al establo de Matchroom, de acuerdo a la información que ellos suministran, es un establo muy pobre. Realmente pobrísimo, porque allí aparece Canelo Álvarez, obviamente, que lo presentan como boxeador de la empresa. Después tenemos a un Billy Joe Saunders que no está peleando, yo creo que ya está retirado del todo, por más que estaba amenazando regresar al boxeo luego de aquella pelea contra Canelo Álvarez. Tenemos a un jovencito muy prometedor como Diego Pacheco, el californiano, que ahora tiene en marzo una pelea por un título internacional de la OMB contra Jack Cullen. Es una pelea importante porque lo va a proyectar hacia el futuro dentro de los supermedianos y es una de las figuras de futuro que tiene en este momento Matchroom. Y después aparece una figura que se adecúa precisamente a las posibilidades de ser un rival, un potencial rival para Berlanga como Bowen, Aaron Bowen, que tiene 20 peleas ganadas, tiene 3 derrotas y no ha ganado ninguna pelea por nocaut, y los rivales que ha enfrentado realmente dan un poco de temblor, en el sentido que han sido muchos debutantes, rivales desconocidos en Inglaterra, pero lo tienen allí en el establo con un récord
Respetable porque tiene muchas victorias, pocas derrotas, pero no ha noqueado a nadie. Y posiblemente sea el hombre ideal para enfrentarlo a Berlanga. Es un hombre alto, mide más de 1,90, pero evidentemente no es ningún tipo de oposición. Eso si nos relacionamos con el establo tan pobre que tiene, pobre me refiero en el sentido que tiene pocas figuras en los supermedianos, creo que van a traer de otro lado algún rival elegido a modo para que haga un par de peleas Berlanga, para que las pueda ganar por nocaut y comience a ganar nombre por ese lado, que aparezca en los titulares, Berlanga ganó por nocaut, ahora en DAZN, la nueva etapa, rumbo su camino a enfrentar a Canelo Álvarez, y lo van a vender por ese lado. No olviden ustedes de que está muy bien posicionado en la FIB y la Organización Mundial de Boxeo, en las dos ocupa el cuarto lugar, tiene el sexto lugar en la Asociación Mundial de Boxeo y en el Consejo Mundial de Boxeo está muy arriba, está en el 12º lugar. Es decir, la Organización Mundial de Boxeo, que es boricua, que es de Puerto Rico, lo va a proteger y seguramente hace una peleadita cualquiera y lo va a llevar al segundo o al primer lugar, cosa de empezar a preparar a la afición boxística para una pelea contra Canelo Álvarez. O sea, se empezó a refregar las manos Eddie Hearn, pensando que el año próximo puede crear un gran evento, Puerto Rico, México, enfrentando a estos dos, lo que nos deja una lectura preocupante de lo que están pensando hacer con Canelo Álvarez. Porque si este año Canelo no va a enfrentar a alguno de los rivales que uno supone debería enfrentar, que pueden ser David Morrell, David Benavides, que puede ir contra alguno de los mandatorios de verdad, y después de pelear eventualmente en septiembre contra Dimitri Bivol, sabemos que para el año próximo lo que van a inventar es una pelea contra Berlanga. ¿Saldrá o no saldrá? Pero pienso que tiene un doble sentido esta firma y esta oferta que hace Eddie Hearn, que es muy inteligente como promotor, hay que aceptarlo, especialmente como negociante, ¿no? Porque ve a largo plazo el negocio sin importar la forma en la cual llega al mismo. Yo creo que lo trajeron a Berlanga para convencer a Canelo Álvarez en esta etapa de su trayectoria, que tiene un rival fácil, que lo puede vencer, una suerte de John Ryder, un John Ryder boricua. Para el año próximo ya se lo dejan ahí preparadito para que Canelo siga atado a DAZN y siga pensando que puede seguir haciendo peleas sin arriesgar demasiado. Porque en esta etapa, y es uno de los grandes temas que nos enseña esta obsesión, esta decisión a contramano de todo de ir contra John Ryder en mayo, tiene una razón muy obvia. Canelo Álvarez, luego de la pelea contra Dimitri Bivol, uno llegó al convencimiento de que ya está demasiado aburguesado boxísticamente. Es un hombre que tiene mucho dinero, que tiene muchas empresas que atender, que tiene muchos proyectos exitosos en su país en materia de negocios, que se dedica más al golf y a disfrutar de todo ese dinero que tiene. Y obviamente ya la mente no es de un hambriento boxeador buscando gloria. Él sabe que a eso puede llegar por un camino más suave, por un camino menos espinoso, que enfrentando a rivales peligrosos y que lo pueden lastimar. Ya Dimitri Bivol se lo enseñó. Y obviamente él está hablando de ir a pelear contra Bivol en una revancha, pero tendría que ser en 168 y vaya a saber la cantidad de cláusulas que le ponen. Entonces, Edgar Berlanga encaja dentro del modelo de boxeador adecuado para enfrentar a Canelo Álvarez, hacerlo brillar a Canelo Álvarez sin que corra demasiados riesgos frente a un rival que ha demostrado tener enormes limitaciones. Porque Berlanga, hasta que no demuestre lo contrario, lo que nos enseñó en sus últimas peleas, que está muy lejos de lo que todos nos habíamos imaginado, que podría ser aquel Berlanga que noqueaba a todo el mundo, porque enfrentó a rivales de segundo nivel y le fue muy mal. Le fue, digamos, rematadamente mal, por más que habló de una lesión en el hombro, ya ha puesto por delante varios argumentos. Yo creo que ahora, dependiendo de los rivales que le pongan, que yo creo que van a ser rivales, no hablemos de taxistas, no pongamos ese tipo de nombres, pero seguramente van a ser rivales a modo para impedir que suceda una catástrofe temprano, es decir, que pueda perder. Entonces, como le interesa sacarle el jugo a Machurru, le van a poner rivales livianitos hasta que llegue una pelea con Canelo, y creo que van a utilizar esto para convencer a Canelo que siga atado a DAZN, pensando que el año próximo hay una pelea de varios millones, Puerto Rico, México,
utilizando a Edgar Berlanga. Eso es lo que pinta el panorama de las razones que tuvo, por un lado, NGR para convencerlo a Berlanga, y por el otro lado, Berlanga se convenció sabiendo de que Canelo Álvarez en algún momento lo va a enfrentar, y con el cuento Canelo van a sobrevivir estos próximos meses vendiendo esa pelea y peleando seguramente contra algún rival de medio pelo. Así funciona el boxeo, ese negocio paralelo, digamos, tenemos un boxeo competitivo y un boxeo comercial por la vía por el cual entonces ha elegido Berlanga para tratar de hacer dinero y triunfar hasta llegar a una soñada pelea contra Canelo Álvarez. Se podría dar el año próximo, pero de aquí a allá pueden pasar muchas cosas, inclusive puede ocurrir que algún petardo quemado que le vayan a poner por delante a Berlanga le dé una sorpresa, dé el batacazo y se termina entonces antes de tiempo el sueño de la pelea con Canelo Álvarez. Todo puede suceder, pero como siempre decimos, amanecerá y veremos.